Hola a todos y bienvenidos a este espacio de reflexión profunda y crecimiento estratégico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, honestamente, tiene el poder de cambiar por completo la estructura de sus vidas y de sus negocios. No estoy exagerando. Vamos a hablar de una ley oculta, una fuerza invisible que gobierna casi todo lo que hacemos, aunque rara vez nos detenemos a observarla. Estoy hablando del principio 80/20, basado en la obra fundamental de Richard Koch. Pero no vamos a quedarnos en la superficie, no vamos a repetir simplemente que el 80% de los resultados vienen del 20% de las causas. No. Hoy vamos a diseccionar esto, vamos a entender la filosofía, la ciencia y la aplicación brutalmente práctica de este concepto. Así que prepárense un café, pónganse cómodos y abran su mente, porque vamos a desafiar la forma en que ven el esfuerzo y la recompensa. /N. Empecemos con una verdad incómoda. Una que probablemente intuyen pero que la sociedad nos ha entrenado para ignorar: el mundo no es justo. El universo no es equilibrado. Y la relación entre lo que pones y lo que obtienes casi nunca es 50/50. Vivimos con esta idea romántica, casi democrática, de que cada hora de trabajo tiene el mismo valor, que cada cliente es igual de importante, que cada amigo nos aporta la misma felicidad. Y déjenme decirles algo desde el principio, eso es una completa ilusión. Es una mentira lineal en un mundo no lineal. /N. La realidad es que el universo es profundamente ladeado. Imaginen por un momento a un economista italiano del siglo XIX, Vilfredo Pareto. El hombre está en su jardín, observando guisantes. Sí, guisantes. Y se da cuenta de algo curioso: un pequeño porcentaje de las vainas contiene la gran mayoría de los guisantes. Esto le hace pensar. Empieza a analizar la riqueza en Inglaterra y descubre un patrón similar: la gran mayoría del dinero está en manos de una minoría de la población. Y no importa qué país mire o qué época histórica analice, el patrón se repite con una precisión matemática inquietante. Siempre hay una minoría vital, que produce la mayoría de los resultados, y una mayoría trivial, que aporta muy poco. /N. Este es el corazón del principio 80/20. Nos dice que hay un desequilibrio inherente entre causas y efectos. Literalmente, el 80% de lo que logras en tu vida proviene de un escaso 20% de tus esfuerzos. Piénsenlo. Miren su armario. Estoy seguro de que usan el 20% de su ropa el 80% del tiempo. Miren su teléfono. Usan el 20% de las aplicaciones el 80% del tiempo. Piensen en sus reuniones de trabajo. El 80% de las decisiones importantes se toman en el 20% del tiempo de la reunión. Es omnipresente. /N. Ahora, ¿por qué es esto tan importante? ¿Por qué dedicar un episodio entero de miles de palabras a esto? Porque si realmente internalizamos esto, nos damos cuenta de que la mayor parte de lo que hacemos es, esencialmente, desperdicio. Si el 80% de nuestros resultados vienen de solo el 20% de nuestro esfuerzo, eso significa que el otro 80% de nuestro esfuerzo apenas está generando un 20% de resultados. Es una ineficiencia colosal. Y la tragedia es que vivimos nuestras vidas tratando de mejorar ese 80% ineficiente, trabajando más horas, contestando más correos, tratando de complacer a todos, cuando la clave del éxito y la libertad no es hacer más, sino identificar ese 20% mágico y potenciarlo. /N. Permítanme llevarlos a un viaje histórico breve para que vean que esto no es un invento de autoayuda moderno. Después de Pareto, esta idea quedó dormida. Fue malinterpretada, incluso utilizada por fascistas en Italia, lo que la enterró por un tiempo. Pero luego, en la posguerra, surgieron figuras como George Zipf y, más crucialmente, Joseph Juran. Juran es el padre de la revolución de la calidad. Él fue a Japón en los años 50, cuando Made in Japan significaba basura, y les enseñó este principio. Les dijo: miren, no traten de arreglar todos los defectos a la vez. El 80% de los problemas de calidad son causados por el 20% de las causas. Los japoneses escucharon. Aplicaron el 80/20 implacablemente. Identificaron los pocos defectos críticos y los eliminaron.
¿El resultado? Japón se convirtió en una potencia económica mundial, y Occidente tardó décadas en ponerse al día. Barra inversa N incluso en el mundo de la informática, en los años 60. IBM descubrió que las computadoras pasaban el 80% de su tiempo ejecutando solo el 20% del código operativo. ¿Qué hicieron? No reescribieron todo el sistema. Optimizaron ese 20% vital para hacerlo ultra rápido y fácil de usar. El resultado fue que sus máquinas eran más rápidas y eficientes que las de la competencia para la gran mayoría de las tareas. Esto es trabajar de manera inteligente, no dura. Barra inversa N, pero profundicemos más. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es magia? No. Tiene que ver con la teoría del caos y los sistemas complejos. El mundo no es una máquina lineal donde A más B siempre es igual a C. El mundo es un sistema vivo, lleno de retroalimentación. Piensen en los peces en un estanque. Empiezan todos del mismo tamaño. Pero uno crece un poquito más que los otros. Ese pez un poco más grande puede atrapar comida un poco más rápido. Al comer más, crece más. Al ser más grande, atrapa aún más comida. Es un ciclo de retroalimentación positiva. Pronto, ese pez es gigante y los otros siguen pequeños. Lo mismo pasa con la riqueza. El dinero genera dinero. El éxito genera éxito. Una película que tiene un buen primer fin de semana genera boca a boca, lo que trae más gente, lo que genera más pantallas. Y de repente tienes un éxito de taquilla que recauda el 80% del dinero de la industria ese año. Mientras cientos de otras películas se hunden en el olvido. Barra inversa N entonces, si el universo conspira para crear desequilibrios, nuestra tarea no es luchar contra ello buscando un equilibrio falso. Nuestra tarea es identificar dónde están esos puntos de apalancamiento. Y aquí entramos en la distinción clave que quiero que se lleven hoy, la diferencia entre el análisis 80/20 y el pensamiento 80/20. Barra inversa N el análisis 80/20 es cuantitativo. Es para cuando tienen datos. Imaginen que son dueños de una empresa de cerveza. Tienen 100 amigos y quieren saber quién bebe su cerveza. Hacen un análisis y descubren que el 20% de sus amigos se beben el 70% de la cerveza. Eso es un dato crucial. Si quieren vender más, no intentan convencer a los que beben un vaso al mes. Se enfocan en ese 20% que ama su producto. Les dan mejor servicio, crean productos para ellos. O, por el contrario, imaginen que analizan las quejas de sus clientes y descubren que el 80% de las quejas vienen del 20% de sus clientes. Quizás esos clientes no valen la pena. Quizás deberían despedirlos. Sí, despedir clientes. Hablaremos de eso más adelante. Barra inversa N, pero la vida no siempre nos da hojas de cálculo perfectas. Aquí es donde entra el pensamiento 80/20. Esto es más un arte que una ciencia. Es una forma de ver el mundo. Es caminar por la calle, o estar en una reunión, y preguntarse constantemente, ¿qué es lo vital aquí? ¿Cuál es el 20% que está impulsando todo esto? Es darse cuenta de que no tienen que leer el libro entero de principio a fin para obtener el 80% del valor. Es entender que en un examen, el 80% de la nota viene de dominar el 20% de los conceptos clave. Yo mismo lo viví. En la universidad, me di cuenta de que analizando exámenes pasados, podía predecir qué temas eran los vitales. Estudié menos que mis compañeros, me enfoqué solo en lo crítico, y obtuve mejores notas. ¿Era más inteligente? No. Era más estratégico. Estaba usando el principio 80/20. Barra inversa N ahora, traslademos esto al mundo de los negocios. Porque aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes y donde la mayoría de las estrategias fallan estrepitosamente. La mayoría de las empresas intentan ser todo para todos. Quieren todos los clientes, todos los productos, todos los mercados. Y el resultado es la mediocridad. La teoría económica tradicional nos habla de la competencia perfecta y el equilibrio, pero en el mundo real.
Los negocios exitosos prosperan gracias al desequilibrio. Barra inversa N. Hablemos de estrategia. Si ustedes no han aplicado el 80/20 a su negocio, es casi seguro que su estrategia está equivocada. ¿Por qué? Porque probablemente no saben dónde están ganando dinero realmente. Y no me refiero a la cifra final de ganancias. Me refiero a qué producto específico, vendido a qué cliente específico, está pagando las cuentas. Barra inversa N. Permítanme contarles la historia de una empresa de instrumentos electrónicos, que llamaremos Electronic Instruments Inc. Esta empresa estaba estancada. Los directivos pensaban que sabían lo que hacían, pero decidieron hacer una autopsia profunda usando el 80/20. Empezaron por los productos. Tenían una gama enorme. Al asignar los costos reales a cada producto, no solo los costos de fabricación, sino el tiempo de ventas, el marketing, el espacio de almacén. Descubrieron algo aterrador y fascinante a la vez: un pequeño grupo de productos, llamémoslos Grupo A, representaba solo el 3% de las ventas. Pero generaba el 10% de las ganancias. Si sumaban los productos A, B y C, tenían el 20% de las ventas generando el 53% de las ganancias. Pero aquí viene lo peor: tenían una cola larga de productos, los grupos G y H, que en realidad estaban perdiendo dinero. Cada vez que vendían uno de esos productos, la empresa se hacía más pobre, aunque las cifras de ventas brutas subieran. Barra inversa N. Pero no se detuvieron ahí. Analizaron a los clientes. Y aquí encontraron algo aún más dramático: la regla 59/15. El 15% de sus clientes generaba el 59% de sus ganancias. ¿Quiénes eran estos clientes mágicos? Eran clientes pequeños que pagaban precios altos sin quejarse y distribuidores que hacían pedidos grandes y requerían poca atención. Por otro lado, tenían a los grandes fabricantes, clientes enormes que todos en la empresa veneraban. Pero cuando miraron los números reales, estos clientes exigían descuentos brutales, soporte técnico constante y envíos personalizados. Resulta que estos clientes, trofeo, estaban drenando la sangre de la empresa. Barra inversa N. ¿Qué hizo la empresa con esta información? Cambiaron todo. Dejaron de intentar complacer a los grandes fabricantes que no eran rentables. De hecho, en una jugada maestra, subieron los precios para esos clientes molestos. Algunos se fueron con la competencia. ¿Y saben qué? Los directivos celebraron. ¡Que se vayan! ¡Que arruinen a nuestra competencia con sus demandas imposibles! Mientras tanto, la empresa dedicó sus recursos, su mejor gente de ventas y su marketing a mimar a ese 15% de clientes rentables y a buscar más como ellos. Duplicaron las ventas en ese segmento y las ganancias se dispararon. Barra inversa N. Esto nos lleva a un concepto vital: la segmentación. No pueden tratar su negocio como un bloque monolítico. Tienen que dividirlo. Tienen que cortarlo en rebanadas finas. Un segmento competitivo es cualquier parte de su negocio donde se enfrentan a un competidor diferente o donde la dinámica es distinta. Si venden el mismo producto en Estados Unidos y en Francia, pero en Francia compiten contra una empresa local y en Estados Unidos contra un gigante global, son dos negocios diferentes. Tienen rentabilidades diferentes. Tienen reglas diferentes. Barra inversa N. Lo que quiero que entiendan es que el éxito empresarial no es un misterio. No es suerte. Es la aplicación rigurosa de este filtro. Es tener el coraje de decir no al 80% de las oportunidades que parecen buenas pero que son mediocres, para poder decir un sí rotundo al 20% que es excepcional. Es la valentía de simplificar. Barra inversa N. Ahora, hablemos de cómo esto aplica a ustedes, a nivel personal, a su carrera. Muchos de nosotros cargamos con la culpa. La culpa de no trabajar lo suficiente, de no estar ocupados todo el tiempo. Yo mismo pasé por eso. Trabajaba en una consultora, ganaba buen dinero, pero trabajaba horas brutales. Luego me di cuenta de que en mi empresa, el 80% de las ganancias iban para un socio fundador, aunque él hacía muy poco del trabajo diario. Él entendía el apalancamiento. Me salí,
Fundé mi propia firma con otros socios y aplicamos el 80/20. Nos dimos cuenta de que el crecimiento real venía de mantener a los clientes grandes y felices. No de perseguir desesperadamente a cada nuevo cliente pequeño que aparecía. Nos enfocamos en los problemas vitales de esos clientes grandes, ignorando los problemas triviales. Trabajamos menos, ganamos más. Barra inversa N incluso en mis inversiones personales, el patrón se repitió. Tenía acciones en muchas empresas, diversificando como te dicen que hagas. Pero cuando miré mi portafolio, el 80% de mis ganancias venía de solo el 20% de mis inversiones. De hecho, unas pocas apuestas grandes, como mi inversión en Filofax, hicieron toda la diferencia. La lección aquí no es, pon todos los huevos en una canasta, sino, elige muy bien la canasta y vigílala como un halcón. El dinero que ganas trabajando es lineal. El dinero que ganas invirtiendo bien en el 20% correcto es exponencial. Barra inversa N y esto me lleva a un punto filosófico para ir cerrando esta primera gran inmersión. El principio 80/20 es optimista. Es una buena noticia. Piénsenlo, si actualmente están obteniendo el 80% de sus resultados con solo el 20% de su esfuerzo. Eso significa que tienen un potencial latente enorme. Significa que la mayoría de lo que hacen es ineficiente, y por lo tanto, mejorable. Si logran transferir recursos de las actividades de bajo valor a las de alto valor, no solo mejorarán un poco, pueden multiplicar su efectividad. Pueden liberar tiempo. Pueden recuperar su vida. Barra inversa N vivimos en la era de la información, y la revolución de la información es, en esencia, una revolución 80/20. Las computadoras, el software, todo está diseñado para automatizar lo trivial y potenciar lo vital. Pero a menudo usamos estas herramientas para hacer más de lo trivial más rápido. Usamos el correo electrónico para generar más ruido, no más señal. El desafío para ustedes, oyentes, es convertirse en arquitectos 80/20 de sus propias vidas. Barra inversa N así que, ¿por dónde empezar? Mañana, cuando lleguen al trabajo o empiecen su día, hagan una pausa. No se lancen a contestar el primer correo que vean. Pregúntense, ¿qué es el 20% de lo que tengo que hacer hoy que justificará mi existencia en este puesto? ¿Qué reunión es vital y cuál es una pérdida de tiempo? Si son dueños de un negocio, pidan los números. No los promedios. Los promedios son mentirosos. Pidan el desglose por producto, por cliente. Busquen las joyas ocultas y las sanguijuelas ocultas. Tengan la crueldad necesaria para cortar lo que no sirve y la visión para apostar fuerte por lo que sí. Barra inversa N el principio 80/20 nos enseña a celebrar la excepción, no el promedio. Nos enseña a buscar lo inusual, lo que destaca, lo que funciona desproporcionadamente bien. Nos invita a ser, en cierto modo, perezosos pero inteligentes. A buscar atajos. A no glorificar el esfuerzo por el esfuerzo mismo, sino a glorificar el resultado y el impacto. Barra inversa N hemos cubierto mucho terreno hoy. Desde los jardines de Pareto hasta las salas de juntas corporativas, pasando por la teoría del caos y la gestión del tiempo personal. Pero recuerden, el conocimiento sin aplicación es solo entretenimiento. El principio 80/20 no es una teoría para admirar, es una herramienta para usar. Es un martillo para romper las cadenas de la mediocridad y el exceso de trabajo. Barra inversa N en los próximos episodios. Profundizaremos aún más en cómo aplicar esto a sus relaciones, a su felicidad personal y cómo, literalmente, pueden diseñar un estilo de vida donde el tiempo deje de ser su enemigo. Pero por ahora, los dejo con esta tarea, identifiquen una cosa, solo una, en su vida o trabajo que pertenezca a ese 80% trivial y elimínenla. Y una cosa que pertenezca al 20% vital y duplíquenla. Vean qué pasa. El universo está desequilibrado a su favor, si saben cómo inclinar la balanza. Barra inversa N gracias por acompañarme en este viaje hacia la esencia de la efectividad. Recuerden, no se trata de hacer más. Se trata de hacer lo correcto. Hasta la próxima, y que su 20% vital los guíe.